voy a aprovechar para hacerte alguna pregunta, compañero, ¿no? Claro. Es sobre la práctica, entre comillas, de la autoindagación de Ramana Maharshi. La cuestión es, Ramana Maharshi, por lo que yo conozco, su enseñanza fundamental era el silencio, pero como no todo el mundo puede acceder a ese nivel de enseñanza, también respondía a preguntas. Y más allá de responder a preguntas a quien pidiera algún tipo de práctica, él explicaba la práctica entre comillas, de la autoindagación. La práctica de la autoindagación básicamente consiste en que uno que en última instancia es el absoluto, indaga sobre la idea del yo, lo que llaman el ego. Entonces, claro, cuando aparece alguna pregunta, pues uno indaga preguntándose a quién le está surgiendo esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? A mí, yo. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo a quien le surge esta pregunta, esta emoción, lo que sea que surja en la conciencia? Y así, de esta forma, finalmente desaparece incluso la idea del yo, queda lo que queda. A mí sí que me resuena y quisiera conocer tu opinión sobre esta práctica, si realmente crees que puede funcionar o crees que es recomendable seguirla. Y luego también, uniendo a esto, tengo alguna duda sobre lo que queda. Lo que queda es lo que algunos llaman el absoluto, o no sé, la divinidad, y algunos dicen que la fuente, el absoluto, es conciencia pura, pero también he escuchado a otros maestros, entre comillas, como Nisargadatta Maharaj, que dicen que hay algo todavía más allá. El ser, que ni siquiera es consciente de ser. Pero luego surge la conciencia. Luego surge la conciencia que sí es consciente de sí misma. Pero más allá de la conciencia hay realmente una fuente que es, pero no es consciente de que es. No sé si es bueno que me haga estas preguntas, igual debería pasar del tema, pero bueno. Claro, gracias por compartir. Bueno, parte de esto que estás planteando, como lo has planteado y la gente lo han escuchado y tal, posiblemente durante este tiempo indagaréis sobre ello y profundizaremos más en el siguiente encuentro. Lo que surge a comentarte sobre la autoindagación es que obviamente tiene todo el sentido. Es decir, por ejemplo, el otro día en un seminario de creencias limitantes invitaba a observar de dónde nace, por ejemplo, el miedo, ¿no? ¿Qué subyace del miedo, ¿no? Y así desgranar el miedo para interiorizar que al final también es ilusoria y forma parte de esa parte egoica, ¿no? Que uno cree ser. Porque del miedo, si se indaga, suele surgir por desconocimiento, por elucubraciones de la mente al futuro, cómo serán las cosas, por falta de aceptación. Entonces, toda pregunta de autoobservación, como has planteado incluso a quién le nace esta pregunta, has dicho, todo eso origina un espacio de conciencia que colabora a un darse cuenta, y el darse cuenta siempre es fundamental, a un darse cuenta de qué vibra en verdad y qué es parte de la ilusión. Es decir, una de las cosas que también surgía a comentar es que, porque alguien planteaba, ¿cómo saber que uno tiene creencias limitantes? Y surgía a decir, hay que observar la creencia limitante, no negarlo, siempre aceptar que está, para no ocultarlo, observarla y plantearse, esta creencia que mantengo en este momento,
¿Me une o separa? ¿Crea dualidad o no? Por lo tanto, las autoindagaciones, como esta persona que has dicho el nombre planteaba, tienen mucho sentido. Ver el origen de aquello que se piensa, que aquello que se siente, qué subyace en ese pensamiento, si hay separación, porque si hay separación hay dualidad, si hay dualidad hay ilusión. En última instancia solo hay unión. Todo lo que no esté en unión forma parte de la ilusión egoica de creerse separado del resto o de la esencia, ¿no? De los... Y en este momento surge seguir compartiendo un poco la respuesta que estaba surgiendo al compañero José. Pues bueno, si invitaba a la autoindagación, desde luego es una herramienta muy, muy interesante. De hecho, más que nada por originar el espacio del darse cuenta, como suelo decir, es vital, ¿no? El darse cuenta de dónde estás, cómo estás, qué aflora en ti, cómo te comunicas, por qué te comunicas de ciertas formas y qué hay detrás de todo ello. Para discernir, ¿no? Cuando hay esa parte egoica o nace desde una mayor naturalidad. Y planteaba a alguien cómo disolver el miedo, por ejemplo. Y bueno, surgió algo sencillo que va en esa línea, ¿no? Contemplando su origen, sencillamente. Cuando indagas en el miedo, habitualmente te das cuenta que el miedo suele ser por creencias que la mente origina, y sabiendo que la mente es muy limitada y que abarca lo que abarca, te das cuenta de la innecesidad del miedo y sobre todo que muchas cosas de las que el miedo origina por el llamado futuro, al final son por especulaciones. Y esas especulaciones tienen el origen que tienen, ¿no? Entonces, indagando en el miedo, en por qué uno vive de una determinada forma, por qué se comunica de una determinada forma, indagando con honestidad se puede llegar a dar cuenta de la innecesidad, ¿no? Y de aquello por lo que está envuelto, que es ilusión al final, ¿no? Todo aquello que distorsione la armonía interior o todo aquello que crea separación, al final es producto de una perspectiva egoica, ¿no? Entonces, cuando eres consciente de ello, indagando, se crea un espacio de conciencia muy interesante. Claro,